Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados aficionados al programa de Observatorio Internacional, un nuevo programa con ustedes. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Daniel Pensi, ciudadano italiano, pero un latinoamericanista de fuste que lleva ya más de 2 décadas por esta parte del mundo y que tiene un amplio conocimiento de los procesos porque ha vivido en varios de los países. Él es profesor e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad Federal de Bahía de Brasil actualmente. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, un gusto, esperamos que no sea la primera y la última. Será muy agradable conversar con usted sobre estos temas en próximos programas. Bienvenido. Muchísimas gracias, economista Romero. Como usted sabe, mi relación con la Universidad Andina Simón Bolívar es muy cariñosa y especial. Muchísimas gracias. Bien, el tema que hemos escogido para el diálogo de hoy es el tema de los procesos que se están viviendo hoy día en Cuba. Al respecto, como es la coyuntura del día, de la semana, pero no podemos perder de vista que en realidad este es un evento, el más reciente, de un proceso que tiene ya varias décadas de maduración, de avance, y que es un creciente descontento con el proceso cubano en términos de una población cada vez más creciente, una parte de la población cada vez más creciente del país, que por supuesto, la isla, la población, la economía cubana fueron muy afectados con el fin de la Guerra Fría 89-91 y el enorme apoyo que recibía de la ex Unión Soviética. Luego, el tema de el deterioro del proceso venezolano y la profunda crisis en que se ha visto inmerso en estos últimos años, que era un pilar de apoyo, sobre todo en el campo energético, pero también en otros, para el proceso cubano, y ahora la pandemia, han generado una situación realmente muy, muy dura, muy conflictiva, que está estallando ante nuestros ojos en estos días. Entonces, por supuesto, es necesario echar una mirada a estos diferentes factores que están presentes en lo que estamos viviendo hoy día, ver las proyecciones que eso puede tener y las perspectivas. Entonces, para eso hemos invitado a Daniel, que vivió en Cuba algún tiempo, conoce ampliamente, y entonces la primera pregunta es, ¿juzga usted que las manifestaciones actuales son la expresión terminal del proceso cubano? Mira, economista, la respuesta sintética es que no, pero podemos seguir conversar sobre eso. Pero antes, a mí me gustaría, si me permite, brevemente comentar un poco de por qué finalmente acordamos hablar ese tema. De alguna manera yo le sugerí, porque yo creo que las protestas del último fin de semana en Cuba es una oportunidad para hablar de Cuba, porque es difícil hablar de Cuba. Esa es una pregunta y una tesis al mismo tiempo. Y yo creo, como usted dice, ciudadano italiano, pero latinoamericanista desde hace tanto tiempo, yo diría de que todo lo que tiene que ver con Cuba, desde hace 60 años, está cargado de simbolismos muy fuertes, que interpelan ante todos a los sentimientos, a las emociones, a las identidades viejas y nuevas, más que la reflexión racional.
Entonces, como sabemos, por un lado está la satanización total y por el otro lado la glorificación. En ambos casos se trata de evaluaciones acríticas, por supuesto, y por lo general poco documentadas. Desde luego, usted sabe mejor que yo de que hay razones objetivas para ellos. Pero yo creo desde hace mucho tiempo, precisamente desde que tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Cuba, creo que el papel de los intelectuales críticos, inclusive de los intelectuales militantes y partidarios, es precisamente ir más allá de los lugares comunes y de las simplificaciones maniqueas. Además, este maniqueísmo, esta dicotomía, se reproduce hoy en día en el seno de la izquierda. Están los partidarios del régimen cubano como un modelo de resistencia antiimperialista y en algunos casos también como supuestamente una revolución exitosa y un ejemplo para las luchas de la izquierda. Y después están los críticos debido al carácter autoritario y burocrático del socialismo cubano. Se trata de un tema de debate evidentemente espinoso, embarazoso a menudo, y de hecho la gente de izquierda a veces prefiere el silencio o el desinterés, quedándose en una especie de cómoda zona de confort, que yo defino nostálgica y sentimental, del mito de Che Guevara, de Fidel Castro, del internacionalismo y de los logros sociales de la revolución cubana, y también, por supuesto, insistiendo siempre en el criminal bloqueo estadounidense, junto con los atentados y sabotajes de los contrarrevolucionarios de Miami. Ahora, sin embargo, mi experiencia personal me dice que esta narrativa, que ha sido dominante hasta los años 90 del siglo pasado, y que a comienzo de este siglo, como usted mencionó, fue alimentada nuevamente por los gobiernos progresistas latinoamericanos y en particular por el proyecto político bolivariano en Venezuela, ya no se sustenta en la realidad. Voces atentas y muy cualificadas dentro y fuera de la isla desde hace tiempo nos advierten que este enfoque dicotómico, maniqueo, no resulta adecuado. Entonces, desde hace un tiempo yo recojo el desafío de una profesora investigadora argentina, Claudia Hilb, que a finales de la década de 90 escribió un ensayo largo titulado Silencio Cuba, las izquierdas democráticas frente al régimen de la Revolución Cubana, precisamente apuntando a estos problemas. Yo creo que lamentablemente hasta el día de hoy la izquierda latinoamericana y también europea no se ha podido encarar seria y serenamente este debate. Y por eso pienso precisamente que los sucesos del fin de semana pasado nos interpelan a los intelectuales críticos para tratar de encarar ese desafío. Finalmente, para concluir esa introducción, quiero destacar una cosa a la vez interesante y paradójica. Desde hace varios años, el debate en Cuba sobre el proceso de reforma económico-política y sobre el propio socialismo está mucho más avanzado y libre que en el resto de la izquierda latinoamericana. En Cuba se debate más abiertamente y ampliamente sobre lo que pasa en la isla. Sí, muchas gracias. Mire, me parece muy importante lo que usted señala. Entonces, para ir desestructurando o revisando los diferentes elementos que están presentes en este proceso que me parece muy claramente usted ha posicionado, el tema es, ¿cómo es? Galeano, tuvo también Eduardo Galeano, el uruguayo, a comienzos de este siglo, un artículo en el que él comentaba algunas reacciones muy duras de la entonces administración del régimen cubano contra opositores, que es una cosa que más o menos periódicamente se presenta, señalando que Cuba, el artículo, un corto editorial en el página 12 en Buenos Aires, se titula Cuba duele, y entonces él nos dice ahí que efectivamente el proceso perdió brújula, digamos, la evolución real que ha tenido el proceso en Cuba no es ni mucho menos el sueño de los revolucionarios originales, se ha ido configurando básicamente en respuesta
y como esfuerzos para sobrevivir frente a las fuerzas económicas, políticas, geopolíticas internacionales que acotaban su funcionamiento y que en ese proceso básicamente las libertades fundamentales, la vigencia de los derechos humanos o la gestión mismo del poder fue dejando cada vez más a la población, a los actores, a la ciudadanía fuera del proceso. ¿Qué opinión le merece eso, usted que ha vivido allí directamente? Mire, yo le diría que sí, periódicamente Cuba duele en el sentido de que hay episodios graves, típicos de un régimen socialista con las características burocrática, autoritaria, disciplinaria del siglo XX. Sin embargo, eso es absolutamente incomparables con niveles de represiones, tanto en otros regímenes socialistas o en otros regímenes de sur globales, ni en muchas supuestas democracias liberales de Latinoamérica y del mundo. Más difícil es opinar acerca de los desenlaces del proceso revolucionario. Yo finalmente desde hace tiempo estoy convencido de que políticamente es un proceso agotado, en el sentido de que en los moldes en los que fue construido pertenece a una época histórica que se ha acabado y que es muy difícil pensar de renovar en términos revolucionarios. Es decir, en términos de cambios sociales totales, escatológicos, libertadores. Ahora, yo creo que en realidad la cuestión de la restricción de los espacios de libertades en los derechos humanos, en realidad tiene un movimiento pendular y que en realidad mi interpretación, que se ajusta a la de importantes intelectuales cubanos, en particular quisiera mencionar dos, porque son bastante conocidos en Ecuador, porque vivieron aquí en Ecuador, Ailín Torres y Julio César Guanche. Ellos muestran en realidad que los últimos 10 años en Cuba han sido de cambios políticos, económicos y sociales profundos, y que apuntan en realidad a una relación distinta entre Estado-partido y sociedad civil en sentido gramsciano. Por el otro lado, en nuevos términos de debate precisamente con respecto a los temas de las libertades y de los derechos. Ellos sustentan una tesis que yo suscribo plenamente. Es decir, que en el caso de Cuba, en los últimos 10 años particularmente, ya no se puede hablar ni de la tesis del inmovilismo, del socialismo anquilosado y que está esperando ahí su caída, y ni tampoco, lo que me parece más interesante, tampoco se sustenta, porque es una tesis de la izquierda, la tesis del excepcionalismo cubano, con respecto a lo que acontece en otros países, en otros procesos, sobre todo en términos socioculturales de América Latina y el Caribe. Ahora, dentro de esa línea, y claro, quizás hasta nos anticipamos a conclusiones, pero el punto clave es, no estamos asistiendo a la tormenta perfecta en términos de que la pandemia le cayó a una sociedad, a una economía que estaba muy golpeada, mucho más golpeada que la ecuatoriana, por ejemplo, en términos económicos, en términos de servicios. Luego quisiera preguntarle más específicamente algunas medidas económicas, por ejemplo, las monetarias, que me parecen muy importantes por el impacto que han tenido brutal sobre la población. Cae la pandemia y me parece curioso que algún artículo reciente hace referencia a la perspectiva que la CEPAL, en su panorama social 2021, en sus conclusiones saca
con respecto, no específicamente a Cuba, sino al conjunto de América Latina, considerando que existe un malestar social en toda la región que expresa algo más, y eso me parece lo interesante, sobre todo para usted que es politólogo, en el sentido de que no es solamente los efectos negativos del deterioro de la vida, sino una cuestión mucho más amplia, más subjetiva, más de percepciones, más de concepción de la vida, de las esperanzas, de las expectativas, es decir, de subjetividades que han perdido la confianza en sus autoridades, en sus comunidades, en sus posibilidades de vida, no solo, repito, o en Cuba, sino en toda América Latina, y que esté expresándose en las calles en formas propiamente distintas de acuerdo a las formas que asume ese malestar en Chile, acá, en Brasil, etcétera, en Cuba, y que entonces lo que cabe, señala CEPAL, es prestar más atención que antes a estos factores subjetivos más que los propiamente objetivos. No sé qué le parece a usted esa tesis. No conozco ese estudio que menciona de la CEPAL. En términos generales, concuerdo con el diagnóstico, sobre todo con la idea que creo entender de que efectivamente podemos interpretar esos episodios de protestas que de hecho tienen antecedentes en Cuba, que voy a mencionar en un rato, que se insertan precisamente en una coyuntura regional, no solo de severa crisis económica, sino también de crisis de legitimidad político y institucional y probablemente cultural de los regímenes políticos vigentes respecto a la sociedad civil. Si me permite, yo ahondaría un poco mencionando, para quien nos escucha, mencionando un poco lo que ha pasado concretamente y ya después para tratar de dar una pista interpretativa, precisamente posiblemente esbozando alguna comparación con el caso de Ecuador, por ejemplo, o de otros países. Bueno, yo comenzaría diciendo que efectivamente, porque mucha gente, varias personas están cuestionando eso, de que sí existe documentación suficiente y verídica de que el fin de semana pasado, el domingo, y que hasta el lunes o martes, más o menos, hubo protestas en diferentes localidades de Cuba, unas 26 han sido señaladas, cuya difusión es atribuible en gran medida a un efecto contagio a través de las redes sociales. Bien. Eso nos indica ya un patrón muy parecido que desde la primavera árabe prácticamente señala ciertas dinámicas en que se reproducen ciertas formas, ciertos fenómenos sociales de protesta. También ahí, si me permite una pregunta, como corolario a ese, como nota de pie de página, ¿cree usted que ya es hora de que las sociedades, los estados, pongan límites al uso de las redes sociales? No, yo no hablaría de poner límite, porque como usted sabe, yo soy un libertario de corazón, pero seguramente hay ciertos aspectos que hay que regular, no tanto en lo que tiene que ver con los usuarios de las redes sociales, sino con los grandes gestores monopolistas, que son los que seleccionan, filtran y hasta cierto punto manipulan los mensajes. Y aquí voy al segundo punto. La reacción del gobierno cubano, como en otras ocasiones, fue inmediata, incluyendo la convocación de contramarchas con la presencia del propio presidente en algunos lugares. Es un simbolismo que reenvía a Fidel Castro, que en todos momentos de crisis ponía pecho al frente de los malestares sociales. También hubo episodios de contención y también de represión
policial, justamente con lo que mencionas, con corte de la red, que aparentemente comenzó a funcionar nuevamente de manera normal solo el día martes. Hay presos políticos y una víctima, un cubano de 36 años, lo cual para una sociedad extremadamente pacífica como la cubana, representa un hecho muy, muy grave. Es decir, un muerto en una protesta en Cuba llama mucho más la atención de los cubanos de lo que podría ser la represión en un país como Colombia, incluso Ecuador o Chile. Ahora, en cuanto a la composición social de esas protestas, estamos hablando de que en cada localidad no estamos hablando más que algunos centenares de personas. O sea, cifras realmente muy modestas, lo cual de todas formas es un hecho inédito para Cuba. Inclusive en el maleconazo de 1994, estamos hablando en toda la isla de pocos cientos de personas en La Habana, y que finalmente terminó esa protesta antes de que la noticia llegara a otras zonas de la isla. Ahora, aparentemente, dentro de esos sectores no hay solo opositores al régimen conocidos, sino también ciudadanas y ciudadanos no vinculados a ningún tipo de oposición. Estas protestas inmediatamente recibieron una enorme cobertura mediática internacional, vehiculada desde Estados Unidos. Abundaron también las fake news y la manipulación, claramente con el fin de que las protestas se expandan para desestabilizar el régimen. De hecho, inclusive el exilio cubano en Miami procura financiar precisamente acciones violentas, saqueos de bienes, incitando al asesinatos de policías. Las demandas en este caso variaron desde la demanda de permitir la entrada a Cuba de ayuda humanitaria hasta una intervención armada directa de Estados Unidos, tratándose en ambos casos para mí de absurdos totales. Sí, no sé si usted supo, el alcalde cubano de Miami, él llegó a decir que se bombardee, que qué se esperaba para bombardear. No es la primera vez. Ya cuando la invasión a Irak a comienzos de este siglo, se le pedía a los militaristas norteamericanos que rodeaban a Bush que, bueno, veamos el vecindario también. Y Donald Rumsfeld dijo, no por ahora. Entonces, sí, no es extraño esas manifestaciones. Claro. Ahora, ¿cómo leer estas protestas? Como usted mencionó, claramente hay un problema de crisis económica muy aguda, que en varios aspectos yo creo que recuerda a la primera mitad de la década de 1990. El llamado periodo especial en tiempo de paz, una expresión de régimen. Claramente en ese escenario de ninguna manera se puede dejar de mencionar el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de la administración Trump, el cual hasta ahora se ha mantenido prácticamente intacto con Biden a pesar de la pandemia. Y por cierto, como han notado algunos analistas, contrariando la postura que el mismo Biden mantuvo en la brevísima estación del deshielo como funcionario de la administración de Obama. Pero claramente el recrudecimiento del bloqueo no agota la explicación de la crisis, la cual, como usted me enseña, cobra sentido solo cuando la insertamos en un marco regional y aún global. Entonces, para mencionar algunos datos así brevemente, desde el comienzo de la pandemia, la caída del PIB fue del 11%, siguiendo ya varios años de caída menor del PIB. Ahora, el golpe fuerte, además de lo que usted mencionó, de un apoyo venezolano en términos energéticos decreciente, es que desde el comienzo de la pandemia, el turismo, entre la segunda y la tercera fuente de ingresos cubanos, se redujo en más del 90%. Así es brutal.
Eso implicó una severa escasez de divisa que aceleró un conjunto de reformas llamada Tarea Ordenamiento en enero de este año, que efectivamente incluyeron lo que usted mencionó, economista, es decir, el fin de la dualidad monetaria. Esta medida era esperada desde hace tiempo para corregir perniciosas desigualdades sociales y incentivar la productividad del trabajo. Pero indudablemente muchos analistas señalaron de que no fue el mejor momento para implementarla. Fue un momento de absoluta necesidad porque a pesar de los ajustes y de la progresividad de la medida implementada por el gobierno cubano, hubo presión inflacionaria en los últimos meses, alimentada además por la escasez de productos que incluyen insumos y medicamentos médicos esenciales, algunos mismos producidos en Cuba, junto con el crecimiento del desempleo. Y el crecimiento del desempleo está debido a la caída de un 45% más o menos del trabajo por cuenta propia. Ese nicho de sector privado, microempresarial, que parcialmente se había abierto a lo largo de la década. Eso implicó una pérdida del poder de compra, a pesar de que esas medidas de enero llegaron con un aumento de 5 veces del salario. Entonces, en ese contexto, la promesa de enero del gobierno, así textual, de que nadie se quedará desamparado, para la mayoría de los cubanos no se ha cumplido, no se está cumpliendo. Eso sería un poco el escenario económico. Sí. Ya, perdón, antes de entrar a profundizar un poquito más sobre estos temas económicos, dos cosas puntuales. ¿Usted ve vínculos entre las movilizaciones actuales y el movimiento de los artistas, de los periodistas, de los profesores, de los 2 últimos años del movimiento San Isidro, que buscaban básicamente libertad de expresión? Hay relación, yo creo, en un sentido indirecto. Es decir, yo creo que ese malestar provocado por la severa situación económica y por el agravamiento en las últimas semanas de la pandemia, me gustaría después hablar brevemente sobre la gestión de la pandemia en Cuba y su proyección regional e internacional. Claramente está vinculado también a una serie de cambios que se expresaron bajo forma de demandas que son de carácter propiamente políticos y socioculturales que se están dando en la sociedad cubana y que culminaron con la aprobación de la nueva constitución en 2019. Sí. Una segunda cosa, usted dijo una cuestión que me parece muy interesante y he preguntado incluso a ciudadanos cubanos que están por aquí, amigos, pero es muy difícil. Usted que estuvo allí tal vez tiene más elementos de juicio allí, y es el tema de que si es monolítico el bloque en el poder o existen facciones o sectores en el partido, en el gobierno cubano, más sensibles a percibir este malestar ciudadano y dar respuestas precisamente un poco no tan irracionales como las que usted está señalando, o sea, aplicar una liberalización financiera, o sea, una devaluación del peso enorme. Se pronostica para este año una inflación de 3 cifras, al menos cerca de 400%, y hay el tema de las restricciones a las remesas en dólares. Entonces está obligando al exilio cubano, a los que, incluso de acá, gente que manda recursos allá, que tienen que cambiar a euros o a libras esterlinas para poder ingresar. ¿No cree ahí que hay elementos, bueno, para no mencionar el tema de esta disputa que ya tiene años entre el Estado cubano y los paladares, las iniciativas privadas individuales que eran, porque usted me señaló una cuestión que me parece crucial, o sea,
si algo nos ha mostrado la pandemia, es que la estructura de los mercados laborales latinoamericanos, incluso de Chile, incluso de Colombia, de Perú, era absolutamente frágil. Era más o menos 2/3 o informalidad, autoemprendimiento de subsistencia, etcétera. Y entonces, en el caso cubano, esa informalidad enfrentaba además el combate del Estado cubano. Entonces, las dificultades se vuelven mucho, mucho más duras, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí hay dos cuestiones que nos vuelven nuevamente a la cuestión económica. Yo seguí la cuestión sobre la cual se habla poco, prácticamente nada, sobre la homogeneidad o los sectores del bloque de poder. Yo lo seguí hasta más o menos unos 10 años, que coincide con el periodo en el que yo estuve haciendo investigación más profunda sobre Cuba. Yo diría que claramente hay sectores, pero con respecto a su pregunta, yo diría que todos los sectores en Cuba son sensibles al malestar de la población. Porque una cosa que tenemos que tener clara es que un régimen de socialismo de tipo autoritario, burocrático, no es un régimen de terror o totalitario como nos imaginamos. El régimen cubano se ha sostenido hasta ahora a través sobre todo del consenso y no de la represión. Y un consenso expresado a través de una canasta básica insuficiente, seguramente, pero claramente, y toda una serie de mecanismos de control y cooptación que para mí, en términos gramscianos, remiten más a la figura del consentimiento y no de la pura y simple coerción. Entonces, todos los... ya no existen más, ¿no? Existe. La cartilla ya no existe más, ¿o sí? La cartilla no existe, pero existen otros tipos de subsidios. Ahora, ahí todo el debate es si la sociedad cubana, si la economía cubana puede subsistir sin esto, pero yo creo que es demasiado prematuro todavía para expresarse. Ahora, yo creo que hay bastante homogeneidad hoy en el bloque del poder, en el momento en el que se gestó una transición de gran envergadura en el poder, en el que finalmente llegaron a liderar lo que algunos llaman ahí los chinos, y Fidel Castro, o sea, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que además manejan sectores claves de la economía y de las empresas estatales o de las joint ventures con otros, con capitales extranjeros, básicamente, españoles, canadienses, italianos. Ahí está el tema claramente de que sí, el trabajo en cuenta propia es suficiente y se han manejado de manera suficiente. Hay voces de importantes economistas cubanos, reformadores, que dicen que claramente no ha sido suficiente, pero sobre todo la cuestión fundamental es que en el caso del trabajo por cuenta propia, estamos hablando de microempresas. No estamos hablando ni siquiera de pequeñas o medianas empresas, lo cual queda todo un desafío pendiente. Ahora, ¿en qué medida ese tipo de malestar está ligado a ese otro tipo de malestar que se expresa básicamente a través de los trabajadores de la cultura? Yo no tengo claridad con eso. Yo creo que son dos movimientos paralelos y que claramente se entrecruzan, porque los trabajadores de la cultura en estos días fueron los primeros a publicar en las redes del momento de la protesta, y son los que yo creo en la mayoría de los casos, impropiamente por el propio gobierno y sus aliados en el extranjero de izquierda, son llamados mercenarios, agentes del gobierno de Estados Unidos, los gusanos, etc. Por último, con respecto a la cuestión de las remesas, quería solo aclarar un particular. Efectivamente, desde los años 90, yo creo que es bastante apropiado distinguir la figura del exilio cubano en Miami, que son los opositores políticos más duros
al régimen cubano, son los descendientes del exilio de 1960-61, básicamente con los que es propiamente la figura de la diáspora cubana de los años 90, que es una diáspora exclusivamente económica, no política, y que no tiene de lejos los niveles de politización. De hecho, yo he leído artículos de residentes en Miami que viajan y que claramente se expresan en una situación intermedia entre las demandas, claramente alejando las demandas extremas de los sectores de extrema derecha de Miami. Vea, dos o tres cuestiones que me parecen muy importantes dejarlas claras. ¿Qué opinión le merece la percepción que me dijo un ciudadano cubano que reside acá en el Ecuador? Que yo le pregunté ayer, preparándome para esta charla con usted, le pregunté, ¿qué diferencia hay entre el periodo especial cuando cayó la Unión Soviética y el periodo actual? Y me dijo dos. Uno, que Fidel todavía vivía, y dos, que dice Fidel nos decía la verdad. Entonces, él dice, Fidel aparecía y nos decía, señores, este año en Cuba no vamos a consumir arroz. Y la población decía, bueno, no vamos a consumir arroz, y buscaba. O sea, la legitimidad, la llegada a la población que tenía Fidel era muy, muy grande. Y al contrario de los continuadores. Y el tema otro que me señalaba es, yo le preguntaba, ¿y cuál es la diferencia entre esa crisis y la de hoy? Y me decía que en el periodo especial los problemas afectaron a toda la población, desde los vinculados al Estado hasta el resto del pueblo. Dice, hoy no es así. Los sectores vinculados al poder no están siendo afectados por esta crisis que vive la mayoría de la población. ¿Cómo vería usted esta afirmación? Por lo general yo concuerdo en el sentido de que claramente hay un factor subjetivo o intersubjetivo muy fuerte que tiene que ver con la pérdida de la figura paterna, patriarcal, pero también de guía y de faro de la Revolución Cubana, y que hasta cierto punto, por un tema de legitimidad de los que se hicieron con el poder luchando y le mantuvieron durante 60 años, tuvo también Raúl Castro. A pesar de que en Cuba claramente la apreciación entre los dos hermanos siempre ha sido muy distinta. O sea, también habría que sopesar el factor del cambio de mando que se dio hace 2 meses en el 8º Congreso del Partido Comunista, en el que por primera vez en 60 años no hay un Castro en el poder. Que esto esté asociado a la verdad, no sabría decirle. A la verdad del patriarca seguramente, que puede ser una verdad más, que convence más. En segundo lugar, claramente a partir de la década de los 90 es un hecho de que, aunque es incomparable con cualquier otra ciudad, inclusive socialista, la China, las desigualdades se ensancharon enormemente en Cuba, y no solo con gente relacionada con el régimen, sino también, sobre todo, con la gente que durante estos 20, 25 años tuvieron posibilidad de acumular divisas a través de 3 fuentes, básicamente. Los que tienen familiares en el extranjero y reciben remesas en dólares, los que están vinculados a los sectores donde está capital extranjero y que funcionaron con el CUC, hoy eliminado, el dólar paralelo, sobre todo los trabajadores del turismo, básicamente. Y por último, en los últimos años, eso es un elemento que yo he estudiado particularmente, los que lograron acumular cantidades importantes de divisas participando en las misiones internacionales. En Venezuela, mismo en el Ecuador, etc. Entonces, eso creó esas desigualdades socioeconómicas muy importantes que claramente hoy afectan de manera distinta. Ahora, yo
quisiera añadir un factor ya más de tipo estructural. A principios de la década de 1990, cuando a Cuba se le cayó el rayo del periodo especial, nos encontramos durante el apogeo de la globalización neoliberal, en una fase de plena expansión financiera a nivel mundial. Hoy en día nos encontramos en una fase, sino de agotamiento, seguramente de estancamiento muy, muy fuerte de esa fase, lo cual tiene también sus relaciones con el caso cubano. Sí, pero una cuestión allí antes. Entonces, ¿usted en ese sentido o considera que no son un exceso de ideología la preocupación que he leído en algunos textos tenían las autoridades cubanas frente a la liberalización, por ejemplo, de los pequeños emprendimientos, considerando que iban a agudizar los niveles de desigualdad en la sociedad? Por ejemplo, el tema de los paladares. Me parece que o sea, hay una diferencia clara con la administración china, no la de Deng Xiaoping, que él dijo, no importa el color del gato con que case ratones y que es adecuado hacerse rico, etcétera, y permitió la expansión. Acá hay una administración totalmente distinta. ¿Usted considera entonces justificado los niveles de desigualdad en Cuba habían crecido sustancialmente? ¿O hay siempre márgenes para manejar ese tema, sobre todo pensando de las tensiones económicas de Cuba, ¿no? Mire, aquí influye muchísimo mi formación y mi perspectiva acerca de la economía política global. ¿Ya? ¿Qué le quiero decir con esto? Yo no estoy seguro que Deng Xiaoping y sus sucesores hubieran tomado el camino que tomaron a partir de 1978 y que claramente se profundizó en la década de 1990 sin tener al lado países como Corea del Sur, Taiwán, Japón, Singapur, Hong Kong, que llevaban ya por lo menos 15, 20 años con tasas de crecimiento entre el 5 y el 10, 12%. Es decir, la reforma china para mí no tiene sentido pensarla como un caso aislado de un país. Posiblemente sí, República Dominicana, Honduras, Belice, tuvieran tenido esas tasas de crecimiento, las autoridades cubanas pudieran haber pensado en una apertura de la economía distinta. En términos de control, claramente las autoridades cubanas prefirieron la prudencia determinada, en mi opinión, por una razón muy sencilla. El nivel de acoso y hostigamiento que ellos recibieron contrasta nítidamente con ni siquiera la tolerancia, el apoyo que el gobierno chino recibió durante 2 décadas por parte del gobierno estadounidense en un esquema mundial de empate entre las dos economías. Por eso ese tipo de comparación a mí me cuesta verla de manera así concretamente. Ya. Ahora, otra cosita allí, haciendo una hipótesis, o sea, si es que la vacunación es exitosa y a fines de este año tenemos un renacimiento del turismo, ¿no cree que esa puede ser la tabla de salvación de la economía cubana en el 2022-23? A ver, mire, me preparé una cita precisamente porque yo no acostumbro dar entrevistas y porque las entrevistas siempre preguntan a los cientistas sociales escenarios sobre el futuro. Entonces yo aquí cito para mí el mayor sociólogo ecuatoriano del siglo XX, Agustín Cueva, que decía que los sociólogos, los cientistas sociales en general somos mejores
analistas del pasado que profetas del Gracias. futuro. Ujú. Lo que sabemos ahora, que esas protestas de estos días claramente tienen una relación con el agravamiento de la pandemia, Ujú. cuya gestión durante el primer año fue ejemplar. Así es. Los casos de contagio en Cuba se dispararon en las últimas semanas y el sistema de salud está llegando al límite de su capacidad de respuesta. Ahora, muchos sostienen que parte de ese incremento de los contagios se debe precisamente al ingreso de la variante Delta, que está golpeando ya otros países, ya está viendo un repunte en países como Italia, Francia, por Así ejemplo, es. Gran Bretaña. claro, y que está relacionado de manera casi directa, digamos, a las nuevas aperturas al turismo. Aquí se inserta el debate si fue un acierto o no, en el caso cubano, no solo llevar adelante una política de desarrollo de una vacuna propia, sino también la política de no importar ninguna y de no participar en ninguna alianza global como COVAX para beneficiar. Y yo creo que esa pregunta va más allá de saludar, creo, el logro, los logros del sistema biotecnológico cubano. Ahora, lo que Perdón, allí una pregunta. O sea, siendo Cuba el único país periférico que ha sido capaz de generar sus propias variedades de vacunas, me parece que estaría en capacidad mejor que muchos países asiáticos o africanos para enfrentar el problema. Entonces, lo que usted acaba de señalar me causa desazón un poco. Depende, porque, a ver, claramente con la decisión política de desarrollar una vacuna propia, el objetivo del gobierno cubano no era simplemente combatir la pandemia en su propio territorio, sino también una expectativa bastante grande de exportar sus vacunas, posiblemente a través de los esquemas del internacionalismo médico cubano. Establecido anteriormente. Establecido en las últimas décadas y que yo he estudiado a profundidad en el caso. Ahora, nuevamente lo que sabemos, por lo que me he podido estudiar, documentar, hay dos vacunas cubanas, la Abdala, o no sé si se diga Abdala creo, y la Soberana 2, que aparentemente son bastante eficaces, a pesar de que algunos artículos científicos cuestionan, digamos, los métodos de prueba, pero evidentemente parece que todo el personal cubano que fue vacunado en La Habana inmediatamente hizo caer el nivel de contagio. Pero claramente se vio ese repunte debido a esa cuestión de la variante Delta, lo que sí está complicado por capacidades internas y debido al bloqueo es la producción a escala, que enfrenta la posibilidad de un desarrollo no solo para exportación, sino también internamente, básicamente por falta de insumos y equipamientos. Y en ambos casos, la respuesta hay que buscarla en el bloqueo estadounidense y probablemente en algún error o demasiado voluntarismo en términos de capacidades propias. Sin embargo, más o menos todos los análisis que yo he leído de analistas, entre comillas, independientes, es decir, que claramente no son totalmente a favor del régimen ni en contra, son bastante optimistas sobre las capacidades cubanas, por lo menos de vacunar a su población. Si eso tiene una recaída inmediata y directa sobre el sector del turismo, no creo que tengamos elementos al momento para saber. Una cuestión que me parece que no vale dejarla suelta es el tema de que usted mencionó sobre la cuestión de Biden. Y va en el sentido de que el hecho de que la respuesta de Biden sea igual que la que hubiera dado Trump, o quizás del mismo orden, no demuestra que entonces el peso de los sectores más progresistas del Partido Demócrata frente al tema cubano
en Estados Unidos es muy limitado y su capacidad de, por ejemplo, retomar la apertura, la liberalización que estaba aplicando Obama, son bastante limitadas? Parecería que sí, pero nuevamente Biden tiene muy poco tiempo en el poder y hasta ahora, a pesar de lo que dicen varios analistas, sobre todo de izquierda, yo creo que no tenemos elementos ni para especular con tesis más o menos conspiracionistas, ni para ver medidas concretas. Hasta ese momento ha habido claramente continuidad, pero en mi opinión no se ha reformulado todavía una política para América Latina y por una simple razón, porque el escenario latinoamericano sigue muy convulsionado. En segundo lugar, porque no hay en este momento aliados de peso, Estados Unidos, como podría ser Brasil o Colombia, para intermediar una política regional, y porque en este momento claramente Biden está orientando todos, en mi opinión, los pocos cartuchos que le quedan a las élites estadounidenses para recuperar la Alianza Atlántica y construir ese nuevo escenario de contención, agresión contra China. Finalmente, Cuba es históricamente el talón de Aquiles de la dominación imperialista estadounidense en América Latina. Entonces yo dudo que en este momento se esté pensando seriamente en escenario, porque algunos han especulado sobre la mano de la CIA en el asesinato del presidente de Haití, en la mayor acoso hacia Daniel Ortega, etcétera, como si se estuviera gestando un plan semibélico en el Caribe. Yo sinceramente, corriendo el riesgo de equivocarme, no creo que en este momento quieren los estadounidenses su ex patio trasero, su patio trasero en un torbellino que los estadounidenses han demostrado no poder gestionar en términos militares con una serie de fracasos bélicos que han cosechado en los últimos 20 años. Muy bien, agradeciéndole infinitamente, vamos terminando la última pregunta. Le diría, no le voy a pedir el pronóstico de por dónde va a ir esto, sino un poco, o si usted cree que algo que me parece, lo dice la CEPAL también en el texto este que mencioné, ya no desde ahora, ya van por lo menos desde el año 2019, frente a los movimientos en Chile, en Ecuador, en otros países, la necesidad de nuevos contratos sociales en nuestros países. ¿Es posible en Cuba pensar en esos términos bajo el actual régimen y como unas respuestas más pragmáticas, estableciendo algún tipo de alianza, por ejemplo, con, qué sé yo, con algún país europeo que le pueda apoyar para paliar esos niveles de afectación de la población y calmar la situación, el descontento de la población? Con eso terminaríamos. Sí. Mire, economista, mi impresión es que a pesar de las protestas, a pesar de la crisis múltiple que Cuba comparte con otros países latinoamericanos y mundiales, el nivel de legitimidad del régimen cubano es mucho mayor de la mayoría de los países latinoamericanos y por una razón, en mi opinión, muy sencilla. El neoliberalismo, que como política económica y como sistema de gobierno disgrega el tejido sociales de las sociedades, creando cortocircuitos prácticamente insalvables, no ha entrado de manera honda en Cuba. Entonces, en mi opinión, con, digamos, un régimen, por más despótico, autoritario que sea, con ciertos niveles de apertura, de diálogo, sí habría capacidad de
de establecer por lo menos un nuevo empate social, no sé si contrato. Claramente ahí yo más que alianzas con países europeos que están prácticamente prohibidas por los Estados Unidos, porque, digamos, el nivel de participación de las economías europeas en Cuba podría ser de lejos mucho mayor si no hubiera todos esos impedimentos políticos y económicos legales determinados por el bloqueo. Yo lo veo más por alianzas de tipo extrarregionales, países asiáticos. Árabes asiáticos, yo más por los países asiáticos son los que tienen en este momento sobreacumulación de capital. Pero ahí también, a pesar de lo que se piensa, los países asiáticos, China en primis, básicamente están respetando el bloqueo estadounidense. Así es. No se compran broncas gratis, por decirlo en ese momento. Yo veo bastante más complicada la posibilidad de reconstitución en tiempos breves, de pactos sociales mínimamente estables en otros países de América Latina, sobre todo frente al desgaste que hubo en los últimos 2 años, y a la respuesta... Colombia. Claro, y a las respuestas mayoritariamente represivas que se ha tenido, que quiero destacarlo, a pesar de ser yo un crítico del régimen cubano, no tienen comparación en términos de magnitud con el caso cubano. Eso le diría. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Daniel. Ha sido un gusto y esperamos entonces tenerlo próximamente en algún nuevo programa. Muy claro amable, que muchas sí. gracias. Muchísimas gracias, economista. Hasta luego. Saludos. Hasta la próxima. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.